Walter White, el protagonista de Breaking Bad, es uno de los personajes más complejos y fascinantes de la televisión. Su evolución de un simple maestro de química a un despiadado capo de la droga nos mantuvo en vilo durante 5 temporadas. Sin embargo, su aventura alcanzó un punto de no retorno cuando su cuñado Hank Schrader, su amigo más cercano y una de las pocas personas que verdaderamente le importaban, fue asesinado. Este evento no solo marcó el fin de la vida de Hank, sino también el principio del fin para Walter White. Desde el principio, la relación entre Walter y Hank fue crucial para la trama. Hank, un agente de la DEA comprometido y decidido, representaba todo lo contrario de lo que Walter llegó a ser. Sin embargo, su relación iba más allá de la simple conexión familiar. Sí, es muy raro. Lo busqué. Es uno de esos físicos, uno de los tipos de Hitler. Un físico llamado Werner Heisenberg. Un encanto, ¿eh? En fin, pensé que con un nombre así tenía que ser una especie de sabiondo. No te ofendas. Y ahí tienes. Gail Botiker, intelectual. Bien, pues quiero ver si ando, ya sabes, muy perdido en el sentido de la química y ese rollo. Porque hasta donde yo sé, está hablando de cocinar con fenilacetona y eso, ¿verdad? Hank era la figura de autoridad y la presencia confiable en la vida Sí, de es Walter, bastante alguien raro, a quien pero encaja respetaba con y, la en sustancia cierto azul a la modo, que seguía el admiraba. rostro. En los momentos en que Walter aún conservaba algo de su humanidad, era evidente que, pese a sus diferencias, sentía un Es una aprecio receta genuino de por galletas Hank. Este integrales. vínculo, aunque teñido por la hipocresía y el engaño, fue uno de los pilares que mantenían a Walter anclado a su antigua vida. ¿Sabes? Te vas a reír, pero tengo que preguntarte por esto. Aunque no lo creas, lo encontré en mi auto. Es igual al rastreador de GPS que usamos con Gus Fring, ¿no es así? Cuando lo seguíamos nosotros dos. Tú no sabes nada de esto, ¿no? A medida que Walter se sumergía más en el mundo del narcotráfico, comenzó a traicionar todo lo que alguna vez valoró, incluyendo su relación con Hank. Tranquilo, Hank. Eres tú. Todo este tiempo eras tú. Hijo de perra. Me hiciste chocar para que no fuera a la lavandería. Cálmate. Y la llamada que recibí diciéndome que María estaba en el hospital. No fue Pigman. Tú tenías mi teléfono. Mataste a 10 testigos para salvar tu patético trasero. Pusiste una bomba en un asilo. Heisenberg. Heisenberg. Mentiroso, hijo de perra. Hank. Aguarda. Yo no sé por qué me dices todo esto. Te juro por Dios que te pondré tras las rejas. Respira hondo, sí. ¿Por qué no te escuchas? Estas acusaciones destruirán a nuestra familia. ¿Familia? ¿Por qué? A ti no te importa la familia. La transformación de Walter en Heisenberg significó la ruptura de su moralidad, eventualmente, de su lazo con Hank. Púdrete, hijo. Cuando Hank descubre que su cuñado es el infame Heisenberg, se siente devastado, no solo porque el criminal al que ha estado persiguiendo estaba justo frente a él todo el tiempo, sino porque alguien a quien consideraba un hermano había estado mintiéndole y poniendo en peligro a su familia. Pero la verdad es que en 6 meses no tendrás a nadie a quien llevar a juicio. Si de algún modo
Aunque lograras de alguna manera convencer a alguien de hacer algo así, tú y yo, Hank, los dos sabemos que nunca veré el interior de una celda. Soy un moribundo que administra un lavadero. Con mi mano derecha juro por Dios que eso es lo que soy. ¿Qué más quieres? Que Skyler traiga a los niños. Y hablaremos. El episodio, Ozymandias, marca el clímax de la serie y el punto de quiebre definitivo para Walter. En una tensa confrontación en el desierto, Jack Walker y su banda asesinan a Hank, a pesar de las desesperadas súplicas de Walter para que le perdonaran la vida. Este momento es devastador no solo por la brutalidad del acto, sino por lo que representa, la destrucción de la última conexión emocional significativa de Walter. Hank era el último lazo que lo conectaba con su antigua vida, y su muerte simboliza la completa caída de Walter en el abismo de su propia creación. We'll give ourselves up and show us some badges. Simple as that. How about it? Jack! It's off! Forget it! Jack! Después de la muerte de Hank, Walter pierde cualquier rastro de la persona que alguna vez fue. Su familia lo repudia, su imperio se derrumba y se convierte en un fugitivo. La muerte de Hank fue el golpe final que destruyó a Walter no solo como Eisenberg, sino como ser humano. I tried to save him! Uncle Hank is dead. No. Hey, Mom, it can't be true. Stop, It please, just can't be please. true. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be fine. I promise you, we need to leave right now. Dad, what's going on? Talk to me. Sin Hank, Walter se da cuenta de que ha perdido todo lo que alguna vez le importó, y cualquier intento de redención parece inútil. No time. Tell me about Uncle Hank. What's wrong with you? You have to tell me. Dad, wait. What happened to Uncle Hank? Get out. Skyler, I promise you, we will figure this out. Enough. Mom, what are you doing? Skyler, put the knife down, please. I promise you, Don't say one more word. Get out of here now. Skyler. Get out! Stop it! Dad, stop! Just stop! Let go! Let go! Get away from us! Let go! Stop it! Dad! Stop it! Stop! Mom, stop it! Stop, Dad! Stop it now! Stop! Stop! Just please stop! What the hell is wrong with you?
a family! La muerte de Hank fue el momento en que la aventura de Walter White terminó, no en el sentido físico, sino emocional y moral. Su muerte no solo marcó el fin de la vida de un personaje querido, sino que también selló el destino de Walter. A partir de ese punto, la historia de Walter White se convirtió en la crónica de un hombre que había perdido todo lo que alguna vez tuvo valor para él. En última instancia, la muerte de Hank no solo destruyó a Walter White, sino también a Eisenberg. You gotta come quick, hurry! Oh, God, no! Oh my God, no! Walt! Mom! No! Walt! Walt, please, no!